Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a nuestro espacio dedicado al mundo del cine, donde cada semana, cada lunes aquí en Miguel Turra Televisión y también a través de nuestra web www.miguelturratv.com.es pueden ver este espacio dedicado al mundo del cine y a las proyecciones que tienen lugar en la Casa de Cultura de Miguel Turra. Este próximo jueves, a partir de las 8:30 de la tarde, tendremos la proyección del Cabo del Terror. Carmelo, muy buenas. Hola, ¿Qué tal? buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, pues comenzamos. Son dos películas porque llegan los carnavales, pero antes de comenzar de hablar este ciclo, preguntarte cómo terminó el ciclo solidario la semana pasada con la última de las proyecciones, con ese documental que tuvimos la oportunidad de ver. Pues ha sido un éxito casi aplastante el ciclo dedicado a cine solidario, con un documental ficcionado sobre la vida de María Lejárraga, María de la O Lejárraga, una mujer que toda su obra pasó por el nombre de su marido, hasta ya cuando llegó la República y se divorciaron, el marido y ella, pues ya empezó a firmar con su nombre. Bueno, su nombre tampoco, pues ya no ponía María Lejárraga, ponía María Martínez, no sé qué más. Y la verdad es que genial. Sí, la verdad es que resulta todo un éxito siempre que se hace algo solidario aquí en nuestra localidad, independientemente de lo que sea. En este caso se trataban de 3 películas de ciclo solidario y la primera y la segunda, tanto Paco Matas como tú coincidíais, que había más gente, que la gente tenía muchas ganas, que ha levantado expectación este ciclo y eso es bueno. Sí, es bueno. Además, es bueno porque mucha gente que no conoce que ponemos todos los jueves Cineforum, pues aproveche ya conoce pues Cineforum, cómo funcionamos y demás. Y pues normalmente vuelven otra vez después al cine. Pues eso, bueno, también sirve de captación de gente, pues para esa gente pues, que un día dice, pues voy a verlo, no voy a verlo, y demás, ve una película, le interesa y ya sabe que va a haber más ciclos. Y ahora volvemos, tenemos 2 películas. Sí, 2 películas, un mismo nombre, El Cabo del Miedo. El Cabo del Miedo es una película basada en una novela del 59 de John D. MacDonald que narra la historia de pues en la novela es un soldado el que agrede sexualmente a una joven y a una joven menor y lo meten en la cárcel, y después de cumplir 8 años de condena pues va en busca del abogado que le declaró culpable. O sea, es una película, veremos 2 películas Con el de mismo diferente tema. fecha, una del año 62, me dices. Esta primera del año 62, que aquí en España en un principio se iba a llamar Cabo del Miedo, pero al final se llamó Cabo del Terror. Es que le dan 3 acepciones, el Cabo del Miedo, el Cabo del Terror y sin el artículo el Cabo de Miedo. Cabo del Miedo. Diferente. La verdad es que el nombre de la película en inglés, Cape Fear, o sea que traducido al castellano sería Cabo Terror, entonces por eso va, ¿sabes? Una película del director John Lynn Thompson. Sí, John Lee Thompson era un fan, pero fan, como dice aquel, de Alfred Hitchcock, y en esta película pues se explayó. Todo lo que hacía Alfred Hitchcock, pues él lo copió. Y empezó con los contrapuntos, contra los planos así secuenciales de cara, como le gustaba a Hitchcock, buscar una banda sonora súper inquietante para quitar efectos de cámara y meter efectos sonoros o gráficos. Entonces, normalmente en esta película pues no se va a ver apenas las escenas así gordas de violencia, o que hay escenas de violencia, las hay algunas, cierto, pero normalmente Thompson lo que le gustaba, igual como a Alfred Hitchcock, era que el espectador piense durante la película y cómo va a ser y cómo ha sido y cómo puede ser. Y entonces le encantaba eso y en esta película pues lo plasma. Podía haber grabado en color, porque estamos hablando del año 62, pero como a Alfred Hitchcock le gustaba mucho grabar en blanco y negro, grabó en blanco y negro. O sea que esta película es en blanco y negro. Sí.
Es un sí, habla de un suspense, terror, Sí. miedo. Una Yo mezcla un poco de todo. te quiero hablar primero de esta película la semana que viene. Nosotros nos gusta poner este tipo de ciclos, digamos, porque pues, al fin y al cabo son ciclos de 2 películas, con la misma temática, el mismo título, el mismo, aunque en esta excepción hemos cambiado el terror por miedo, pero porque aquí en España en algunos lados le pusieron miedo y en otros lados terror. O sea, fíjate, en el mismo país, En el mismo país. en algunos cines la titulaban como El Cabo del Miedo, en otros cines Ah. la titulaban como El Cabo del Terror, pero normalmente pasó a la historia como El Cabo del Terror. Una película americana. Sí. Aunque. Pero rodada en. También en Inglaterra, Todo. Además hay varias cosas porque uno de los actores fetiches de Thompson resulta de que le tenía una adversidad a un municipio donde tenían que rodar porque había tenido problemas desde pequeño Ajá. y cuando fueron a rodar, que iban a rodar ahí, en ese lugar, en lo que digamos que son exteriores, porque luego lo que es la ciudad lo hacen en la Universal City. O sea, es un plato súper gigantesco que tenía la Universal en Hollywood y en el cual toda la ciudad, pues era la ciudad donde sale esta película, es la ciudad de Universal City. Bueno, estoy leyendo los protagonistas, los actores, Gregory Peck, Robert Mitchum, o sea, un elenco de actores. Telly Savalas. Sí, Telly Savalas. Telly Savalas, que todo el mundo le dirá, ¿quién es Telly Savalas? Telly Savalas es el Kojak de toda la vida. Entonces, pues es una película que además curiosamente, fue censurada ya desde un inicio. Allí en Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, como muchas de esa época, ¿no? Sí, estamos hablando del año 62. El año 62, pues Estados Unidos tiene varios conflictos por ahí, por todo el mundo. Corea, luego después viene Vietnam, y tenían un código. El código Haid, que todas las películas tenían que pasar por ese código. Era como una censura. Sí, no, de hecho es una censura. Es una censura. En la película, por ejemplo, el protagonista, Cady, era un soldado. En el libro era un soldado. Y aquí dicen que ni hablar, que no pueden dejar por tierra al ejército estadounidense y a los militares en sí. Así que deciden que es un cualquiera. O sea, que se lo cambia el código. Ha dicho el código Haid. Haid. Código Haid. Sí, había oído, me sonaba algo, pero no. Sí, pero al fin y al cabo es una censura. Sí. Esto sí, esto no, esto me gusta, Exacto. esto no me gusta. Haid, Haid, acabado en S, H-A-Y-I-S. Y la palabra violación no aparece por ningún lado. Y estamos hablando de que es un convicto que ha sido metido en la cárcel por violar. Y durante la película viola otra vez. Entonces, imagínate, pero en ningún momento sale la palabra. Y luego en Inglaterra, pues también tuvo unos cortecitos de escenas, pero por lo demás, aquí en España pasó la censura de franquismo, así que tú imagínate cómo tenía que ser. Sí, bueno, no era normal tampoco que se pudiera emitir en algunos sitios, sobre todo aquí en España. Aquí en España muchas escenas, pues así, pero pasó la censura y se emitió tranquilamente. Una película de 105 minutos de duración, nos vamos casi a la hora y... más de hora y media, hora y 40. Sí. Y una película que no tuvo un gran presupuesto, estaba hablando del año 62, fueron 10.000 euros lo que costó. 10.000 del año 62. ¿Dólares? Bueno, no, euros. Trasladado al euro ya. Ah, bueno, trasladado al euro, sí. Trasladado al euro, 10.000 nada euros, más. nada más. Y consiguió 145.000 euros. O sea, te imagínate, la proporción es muy genial, pero estamos hablando del año 62, que ahora serían la leche. Claro, es que 10 millones, o sea, no, 10.000 euros estamos hablando ni 2 millones de pesetas. Claro. Estamos hablando del año 62, claro. Más de 2 millones de pesetas. Y en la Universal, pues tú imagínate, es una película que rodó en sus aposentos, como digamos,
y 4 o 5 exteriores que tuvo, pero sí, 4 o 5 exteriores que se fueron a la Baja California, o sea que no se fueron muy lejos de Y, California. y en cuanto al reconocimiento, estoy mirando si tuvo algún tipo de... Normalmente estas películas de terror o suspense en los Estados Unidos No están bien no vistas. están muy bien vistas. Estamos hablando de un Robert Mitchum que la verdad, entre Robert Mitchum y Gregory Peck, pues no había una buena amistad. La actriz, la Polly Bergen, tampoco estaba muy por allá de cuando Robert Mitchum trabaja con ella, es decir, de hecho, algunas escenas, el mismo Thompson coge y pone a grabar sin que los actores pensaran que estaban grabando. Ajá. Son muchas escenas, están buscadas y incluso cuando termina la escena tienen que separar de verdad, porque se estaba dando. ¿Sí? Sí, en esta película O sea que no había buen ambiente entre los actores de no había... reparto. De hecho, la película, la productora de Gregory Peck tenía de los derechos firmados para hacer la película. Cuando le ofrecen la película Gregory Peck, pues dice, sí, pero no quiero a Robert Mitchum. Y una de las cosas que quería el director Es que estuvieran los dos. es que estuviera Robert Mitchum, no Gregory Peck. Ajá. Sí, es que eso suele pasar, eso solía pasar en el cine americano, ¿eh? Sí, La incluso disputa ahora... entre los actores. Sí, sí, ahora pasa, imagino que de otra forma, pero... hasta casi los principios de los 70, los actores no contrataban, o sea, o no cobraban, mejor dicho, por hacer una película. Estaban contratados ya directamente por el estudio. Por el Por el estudio, y a lo mejor tenía que hacer, lo contrataban por 1 año, por 2 o por 3 años. Sí, que se hacía una película, 3, 5, las que se O hicieran las que se ese. hicieran en esa época, si llegaba el estudio, por ejemplo la Universal, y decía, pues este año vamos a hacer 5 películas con Robert Mitchum. Y las hacían tranquilamente, y Robert Mitchum tenía su contrato. Sí, sí, que no es como un director que se coge a un protagonista, hace una película este año y hasta dentro de 3 años no hace otra. Exacto. Sí, ellos tenían más trabajo, por así decirlo, y bueno, y serían de los actores mejores pagados de esa época. Y Gregory Peck puede ser, y Robert Mitchum sí. Robert Mitchum era uno de los mejores actores que tenía por ahí esa época. El coger y decir que Gregory Peck no quería a Robert Mitchum y fíjate, la distribuidora y la productora querían a poner las perras para final, aunque el estudio fuese el que pusiese más dinero. El poder del estudio quitó, por ejemplo, a la productora de Gregory Peck y llegó Greeners, me parece que se llama la otra productora que compró los derechos y empezó. Luego Thompson no quería a otra actriz y no quería a la protagonista, a Polly, no la quería, y sin embargo el estudio dijo, no, tienes que meter a esta. Y además había muchas cosas que te confrontaban. Pero en fin, lo más bien de esta película es que hizo muchas innovaciones, porque no se podía pensar que un exconvicto fuese a por una persona normal y corriente de la calle, que siempre el malo era el que hacía los apaños para matar al bueno, y aquí en esta película es al revés, que el bueno hace los apaños y las fechorías para matar al malo. Y lo que queremos es que confrontar luego, en la semana que viene, cuando ya hablamos del Cabo del Miedo, de la película de Scorsese, pues confrontar pues un personaje con otro, y con quién se queda uno, con quién se queda otro. Estaba viendo la música, es De de Bernard Herrmann, Bernard Herrmann. y es una partitura musical inquietante, y la verdad, además, como lo que te he dicho antes, que las inquietudes y las sugerencias de gráficas la convierte en la partitura, ¿sabes? Llena más la partitura con el suspense que te da la música que la misma secuencia de la película. Pues no sé qué más nos queda comentar, Carmelo, de la película. ¿Alguna cosa más? ¿Algún dato curioso?
Pues que en esta película Robert Mitchum hace de un papel genial y que en la siguiente, la de la semana que viene, el que no lo sepa, que me imagino que lo sepa todo el mundo, la palabra de Robert De Niro cuando abogado Sí. viene de esta película. Bien. Y cómo confrontar, ya te digo, que confrontar a Robert De Niro con Robert Mitchum y a Gregory Peck con Nate Lord y a Polly Bergen con Jessica Lange. Pues lo compararemos, los que tengan la oportunidad de ver una y otra, veremos a ver cómo resulta. ¿Algún dato más que se nos quede o Pues, animar a la gente? Animar a la gente que esta película yo no la he visto en cine grande y mucha gente pues... Probablemente tampoco. Pues probablemente tampoco. Sí, la habrán visto en casa, en algún ciclo Sí. o algo. Y el blanco y negro en un cine queda muy, muy bonito y te llena mucho la pantalla y además te metes dentro del cine y dentro de la película. Pues esperemos que así sea y que haya mucha gente. Esperemos. Carmelo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y la semana que viene nos volvemos a ver. Sí. Y recuerden la cita a nuestros telespectadores este próximo jueves en el Salón de Actos de la Casa de Cultura a partir de las 8:30 de la tarde con este Cabo del Miedo. La verdad es que es una película, pues bueno, apetecible, una película de los años 60, una película que quizás no la hayan visto en la gran pantalla y Cineforum se la trae aquí este próximo jueves. Seguiremos hablando de estas y otras cosas aquí en Miguel Turra Televisión.